al legislador a la hora de clasificar a los delitos y las penas. Sin embargo, en nuestro país, que existe una mala técnica legislativa, no se está respetando este tema. Y nuestros padres de la patria, los legisladores, hacen diestra y siniestra de este asunto. Y la verdad es que los fines jurídicos ya casi no sirven de nada, ni de mucho. Vamos a ver cómo funciona estos bienes jurídicos, sus errores. Ustedes habrán oído hablar del asesinato por lucro. No sé si han oído hablar. El homicidio calificado, ¿no? El que mata por lucro. Luego también habrán oído hablar robo con muerte subsecuente. Robo con muerte. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre homicidio por lucro y robo con muerte? ¿Cuál es la diferencia? Y las penas no son iguales. No son iguales, hay diferencia de pena. Porque en el homicidio por lucro, la pena mínima es 15 años y no hay pena máxima. Se sobreentiende que es 35. Pero en el robo con muerte, la pena máxima es cadena perpetua. Y la pena mínima, 2 días. Entonces, hay distinción, hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Muerte por lucro, robo con muerte. Muerte por lucro, robo con muerte. Robo con muerte, muerte por lucro. El fin de la conducta, así es. Efectivamente, en el homicidio por lucro, la finalidad es la muerte. Quiere matar, animus tecandi. Quiere matar, voy a matar. Por lucro, pero mi intención es matar. En el robo con muerte, la intención no es matar, sino robar. Y la muerte sale como un fortuito, como un plus inesperado. De tal manera que el bien jurídico protegido en el homicidio por lucro siempre es la vida. Mientras que en el robo con muerte, el bien jurídico protegido siempre es el patrimonio. Y en el homicidio por lucro, donde la vida es el bien jurídico, la pena es menor de 15 años y no llega a cadena perpetua. Y en el robo con muerte, donde el bien jurídico no es el patrimonio, pero no es la vida sino el patrimonio, la pena es de cadena perpetua. O sea, me vale más a mí decir que sí lo quise matar que decir quise la plata. Porque si digo quise la plata, puede llegar a cadena perpetua. Pero si digo sí lo quise matar, puede que llegue a 20, 25 años. O sea, decir que odio la vida me vale más que decir odio el patrimonio. Esa es la incongruencia del derecho penal. La protección al patrimonio está pesando más que la protección a la vida. Y ese es un tema, ¿por qué? ¿Por qué será? Por mala técnica legislativa, por política criminal. En una ola de asaltos, la pena se agrava en los temas de patrimonio y se mantiene el statu quo en el tema de la vida. Ese es el tema aquí. Punto número 2. La violencia en la usurpación. A partir de la ley 13.007, que se publicó en agosto de 2013, precisó que cuando uno ejerce violencia en usurpación, son sancionados tanto la violencia sobre las personas como la violencia sobre las cosas. De tal manera que cuando un procesado dice, oye, ¿tú usurpaste? Sí. ¿Y qué hiciste? Me bajé a 2. Entonces te van a dar la pena de 25 años. ¿Y tú qué hiciste? Rompí su cerco y destruí ahí una garita. También te van a dar la pena de 25 años. Pero tú te mataste gente y yo destruí cosas. Sí, pero aquí no, pero es igual.
es igual. Ese es el problema del bien jurídico. Decir que la violencia sobre las personas y sobre las cosas vale lo mismo es o subir a las cosas a la dignidad de persona o bajar la dignidad de la persona al mismo rango de las cosas. Y ese es el problema de los legisladores. Señores, si la violencia es sobre las personas, la pena debe ser mayor. Tiene que legislarse la usurpación de un modo tal que si recae sobre las cosas tiene una sanción y si recae sobre las personas tiene una pena mucho mayor. Igual ocurre con la violación sexual. La violación sexual a menor de edad, sin matarla, tiene cadena perpetua. Pero si solamente matamos a la víctima sin violarla, la pena es 25 años. O sea, la vida en relación a la dignidad sexual, a la indemnidad sexual, es siempre menor. La vida es siempre menos. Y esto tiene una explicación, ¿eh? De por qué los bienes jurídicos, por qué en el balotario de bienes jurídicos en el Perú la vida siempre está por los suelos y más bien están más protegidos el tema como patrimonio, indemnidad sexual. Tiene una explicación y una explicación muy penosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El homicidio, ¿cuál es la pena máxima? 20 años. Compare usted el homicidio con el robo agravado, con el tráfico ilícito de drogas, con el tema de la violación sexual. El homicidio es una pena mínima. Y esto se explica por qué. Porque cuando el Código Penal salió en 1991, se publicó en el 91, pero entró en vigencia en el 92, un año de vacato de leyes. Ese Código Penal que planteó que se realizó a raíz de que en los años 80 se armó una comisión presidida por Ramón Arias, por eso se llamó el Código del 91 el Código Bramo. Me refiero a Ramón Arias padre, a Luis Ramón Arias, no a Luis Ramón Arias Torres. A Luis Ramón Arias, a Manuel Maurtua, a Peña Cabrera, también me refiero a Peña Cabrera padre, no a Peña Cabrera hijo, etcétera, etcétera. Cuando los maestros se reunieron y plantearon el proyecto de reforma del Código del 21, lo hicieron con una filosofía muy clara, que era la filosofía de la resocialización. La función de la pena era una función resocializadora y tenía una función de prevención especial. En ese aspecto privilegiaron dos cosas. Dijeron los maestros cuando sacaron el código que ustedes estudian: uno, que lo que el derecho penal lo que el Código Penal debe buscar es a resocializar al delincuente, no a castigarlo, de tal manera que la pena privativa de la libertad tiene que ser la última de las penas que se apliquen y tendrán que privilegiarse otros tipos de penas. Por eso cuando estudian parte general, cuando venga el profesor al diplomado a enseñar teoría de la pena, le va a poner catálogos de penas, desde la multa hasta la suspensiva de derechos y la pena privativa de libertad al final. ¿Por qué tantas penas? Porque tenía que dársele bastantes opciones al juez para que se vaya por otros caminos y no se vaya al tema de la pena, del castigo. Punto número uno, privilegio de otras penas. Punto número dos, las penas tienen que ser suaves, decían los maestros. Cadena perpetua no, decían, porque no permite la resocialización. Por eso cuando si alguno de ustedes consigue la reliquia histórica, jurídica del Código Penal de 1991 en su primera versión, que yo lo tengo, van a ver ahí que no hay cadena perpetua. No existe, porque los maestros lo consideraban antitécnico para la resocialización. Y las penas eran suaves. La única pena que se mantiene desde su origen es la del homicidio de 20 años. La pena del calificado 25 años. La violación sexual 25 años. Ese es el asunto. Y así salió el Código Penal, con una función resocializadora, con una esperanza para la resocialización. El Código Penal, bonito y perfecto, fue sometido a la vorágine del
como usted lo sueñe y otra cosa es cómo termina convirtiendo. Y empiezan a darse cuenta que las penas eran muy suaves, etcétera, etcétera, y la delincuencia sube, la inseguridad ciudadana es galopante. ¿Y cuál es la solución cuando los delitos aumentan? ¿Cuál es la solución? Castigar más. Se la va el subalterno: señor, el pueblo se revela muchos delitos, castigue. Señor, no es suficiente, siguen cometiendo delitos, castíguelo más. Siguen cometiendo delitos, castíguelo más, hasta que alguien diga: mate. La pena es igual. Que bueno, que ya está superado ese tema. Muy bien. Esa es la historia del procurador. Así salió. Las reformas penales, el Código Penal ha recibido 600 reformas, según el grupo Gaceta Jurídica, desde 1991 hasta la fecha. Y todas ellas agravando penas. Pero agravan penas no en función al bien jurídico. No es que yo castigo más, protejo más lo que considero más valioso, sino que se han agravado penas en función al contexto, a la coyuntura. Muchos violadores, ahí tiene que haber más pena, más pena. Muchos ladrones, tienen que haber más pena. ¿Y en qué se convierte el Código Penal? En un monstruo frankensteiniano, donde matar es más suave que robar. Entonces, si yo tengo un caso de robo con muerte, mejor oriento mi caso a homicidio con lucro y consigo menos pena. Por un tema de que los bienes jurídicos están desvalorados y la discriminación nos pone ese mismo problema. Miren ustedes, para que vean el tema del bien jurídico, pueden ubicarse en las lesiones leves, perdón, en las lesiones graves. ¿Cuánto es la pena por lesiones graves? ¿Cuál es la pena en lesiones graves? Lesiones graves, creo que es hasta 8 años, hasta 10 años. 4 a 8. ¿Perdón? 8. De 4 a 8, ¿no es así? 4 a 8. Ahora vayan, tomen nota: 8 años pena máxima en lesiones graves. Ahora vayamos a discriminación, artículo 323. En la parte final habla de violencia. ¿Cuánto es la pena si hay violencia en la discriminación? 323. ¿Cuánto es? Dice: si la discriminación se ejerce mediante violencia, dice al final. Cuando es un funcionario público. ¿Cuánto? Cuando es un funcionario. La pena es máxima 4, ¿no? No, 2 y 4. 2 y 4. Si ejerzo violencia en la discriminación, 4. Si solamente le lesiono y le genero lesión grave, 8. Si lo decía, a ver, vamos a ver. Yo soy el ladrón y me denuncian a mí. ¿Por qué lo denuncian al doctor? Porque le rompí la cabeza a ese sujeto de un palazo. ¿Qué lesión es? Lesión grave. La pena máxima es 8 años. La pena que te pueden dar es entre 8 a 4. O sea, ¿me podrían dar 5? Sí. ¿Me podrían dar 6? Claro. Y usted dice: yo te ofrezco que te den 4, el mínimo. Yo te voy a defender y voy a hacer que te den el mínimo, 4. Perfecto. Luego se van al estudio de ese abogado allá, que se inscribe en los diplomados, que estudia sus cursos, lee sus libros. Va y dice: doctor, tengo un problemita. Es un segundo abogado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Le he roto la cabeza a ese sujeto con lesiones graves. La pena es de 8 a 4. Sí, eso me han dicho los abogados de acá. Ya, pero yo voy a lograr que te den 2. No, pero ya me han dicho que la pena es 4. Pero yo voy a conseguir que te den 2. ¿Pero por qué? Porque voy a decir que ejerciste la violencia, discriminación
lesiones graves o discriminación con violencia. ¿Y qué dinero? No entiendo. Pero igual me he roto la cabeza. Sí, así es. Pero si nosotros inventamos que ha sido en un contexto de discriminación, o sea, que lo has golpeado porque es un negro y tú odias a los negros, es discriminación con violencia, pero aquí no tenemos 2 años como mínimo. Ahí no dicen que tenga que ser grave o leve, solamente dicen apenas si es de violencia, son 2 años. Qué tonto, ¿no? Pero así es nuestra ley, señores. Así está hecho. Mala ley, mala técnica legislativa. Porque este legislador, cuando legisló ese segundo párrafo y habló de violencia, no se dio cuenta que estaba involucrando un segundo bien jurídico. Ya no es un tema de igualdad y libertad, hay un bien jurídico más, que es la integridad física. Y cuando hablamos de integridad física, el legislador tiene que pensar que hay otro artículo que habla también de integridad física, que es los artículos de las lesiones. Entonces el legislador, cuando vea eso que corresponden al mismo bien jurídico, tiene que homogeneizar las penas. Es lo más elemental. Si en lesiones graves se afecta la integridad física y hay diferencia entre leves y graves, y las graves tienen 8, y aquí voy a introducir a la violencia también estoy hablando de la integridad física. Tiene que ser igual. Porque si no planteo la igualdad y me quedo solamente con 2 a 4, entonces significa que le es mucho más conveniente a la gente lesionar el grado de discriminación que simplemente lesionar el grupo. Y esa es la trampa que se hace. Y les apuesto que ganaría mi caso. Voy al tribunal y me cierro. Que lo golpeó discriminando, que lo discriminó, me cierro, lo discriminó, convenzo al tribunal de que lo discriminó, y el tribunal así no lo quiera, tendrá que aplicar ese ley. Entonces, la discusión de los bienes jurídicos resulta trascendente en la práctica, ¿no? Claro que sí. Los bienes jurídicos no solamente sirven para clasificar a los tipos, sino para medir la gravedad de la pena en el principio de lesividad. El principio de lesividad. 2 principios. El de lesividad y el de proporcionalidad. La pena tiene que ser proporcional al grado de lesión. Basado en la idea de la proporcionalidad y la lesividad del bien jurídico, es que la Corte Suprema dijo: no es lo mismo, penalmente hablando, coimiar con $500,000 que coimiar con 20 centavos. El grado de lesividad es diferente. Porque honestamente, pensemos, somos abogados, pensemos como objetivo. Si tú le dices a un juez, a él, que salga fundado y abre un maletín, $500,000. ¿La piensa o no la piensa el juez? Lesividad al bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico aquí? Justicia. El correcto desempeño de la administración de justicia. A eso se ve tentado. $500,000. Y originales. Y para comenzar, es de la 4ª parte nomás de lo que viene. La piensa. Ese hombre la va a pensar. Entonces el grado es mayor. O sea, el grado de corrupción, el peligro, ¿no?, de que desvíe la justicia, se pone en tensión. Ahora viene otro paso y dice que salga fundada 20 centavos. ¿La piensa o no la piensa? ¿Se dan cuenta? La proporcionalidad del hecho a la lesión. La proporcionalidad, ambos pueden ser corrupción, lo que ustedes quieran, pero el peligro al bien jurídico, o sea, el peligro a la administración de justicia correcta, se ve más tenso en este caso que en este otro. Es evidente. Es evidente. Si usted le da 10 céntimos al juez, no está poniendo en peligro la administración de justicia, no lo pone en tensión. Pero si le ofrece $5,000,000 al juez, ahí se está poniendo en tensión a la justicia. Porque la justicia
emplear cuando tengan casos donde parece inofensivo el bien jurídico. Casos de inofensividad al bien jurídico. Ya, hemos puesto uno. ¿No? Dos, los casos de los errores de tipo. Las tentativas imposibles, o los delitos imposibles. Un delito imposible, recuerdan el típico delito imposible. ¿Cuál es el delito imposible típico? Intentar matar a una persona que ya está muerta. Delito imposible. ¿Por qué? ¿Dónde está el tema ahí? En el bien jurídico. Ya no hay riesgo al bien jurídico. Un problema que se puede generar con el tema del bien jurídico es la noche. Ustedes saben que el robo se agrava, las penas mayores del robo agravado cuando se hace durante la noche. Y el problema que yo planteo es, ¿y a qué hora comienza la noche? A las 7, ¿está? Ya soltaron una, a las 7. No hay una hora exacta, no sabemos a qué hora se comienza la noche. Hay una ambigüedad en la ley. Muy bien. Si una persona comete delito a las 6:50 de la tarde, ¿cabe o no cabe durante la noche? ¿Es robo agravado o robo simple? 6:50. Dependiendo de la temporada. En verano sí, es robo agravado. Y en invierno, es robo simple. Puede ser. Es una solución, ¿por qué no? Otra solución, 6:50 de la tarde. ¿Es robo simple o robo agravado durante la noche? ¿Qué opinan? Estos, señores, son problemas reales. Se dan los tribunales. ¿Por qué ustedes pueden tener un caso así? ¿Y qué dijo la Corte Suprema cuando se enfrentó a temas así? Dijo, un momento, la noche es un concepto naturalístico, corresponde a los elementos descriptivos del tipo, no a los elementos normativos. Ahora bien, de lo que se trata, dijo la Corte Suprema, cuando se habla durante la noche, no es de las horas, sino del bien jurídico protegido. Ahí está el tema que estamos tratando, el bien jurídico protegido. Lo que hace grave al robo, lo que lo hace robo agravado, es el hecho de que la víctima está en mayor riesgo, como en su bien jurídico, cuando hay oscuridad. Es decir, el agresor aprovecha la oscuridad para cometer el delito. Es tan cobarde en suma que ni siquiera tiene el valor para robar de día. Cobardemente espera la noche, la oscuridad, usa la oscuridad como instrumento y ataca a la víctima. Y la víctima está en mayor peligro de noche, en la oscuridad, que de día. De tal manera que el inicio de la noche no se puede definir por horas, sino por oscuridad. Y así se resuelve el tema. Entonces, a las 6:50, ¿será de día o de noche? Habrá que evaluar, ponernos una reconstrucción de los hechos, fijar ese momento y ver si la oscuridad es propicia al robo. Ver si el ladrón esperó precisamente la hora, no, la oscuridad para robar. ¿Cómo se llega a ese análisis? ¿Por el lado de qué? O sea, a eso yo voy. Eso es lo que trataba de decir, a expresar la idea con claridad. ¿Qué cosas se utilizó? ¿Qué cosas se utilizan para resolver esto? Al bien jurídico. Se parte del análisis del bien jurídico para poder entender cuándo comienza la noche y cuándo termina. El bien jurídico entonces es un elemento interpretativo que tiene que usarlo en sus alegatos. Otro tema que nos plantea el tema del bien jurídico es en el tema del robo. El tema del robo, más o menos así, como ocurrió en un tema de España. ¿Lo comentan? El señor le da dinero a él, que puede ser su asistente, su hermana o su empleada. Toma 1.000 soles y estos 1.000 soles deposítalos en el banco. Ella va al banco y antes de llegar al banco le asaltan a ella.
¿Quién es el sujeto pasivo del robo? Y hay una respuesta que dice los dos. Que ha sufrido la vis absoluta, la violencia en la sustracción. A ver, primero acá, a ver. No hay problema, con confianza, estamos entre amigos. Víctima del delito de robo es aquel que ha sufrido la violencia en la sustracción. Ella. Ya. ¿Usted dice, maestro? A ver. Muy bien, listo. ¿Otra opinión más? Ya, este es otro problema que también se ha generado en la doctrina. Y puedo poner otro ejemplo más. Y puedo pasarme la noche con un ejemplo así de problemas que se resuelven a partir del bien jurídico. El señor tiene una casa, es dueño de una casa, pero se lo alquila al señor y él tiene su negocio. Luego entro yo y lo voto a él y me quedo yo. A él, al inquilino. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién ha sufrido la usurpación? Ser despojado. ¿Quién ha sufrido la usurpación? ¿Quién puede ser la parte agraviada acá? ¿Quién tenía la posesión? El que tenía posesión es el Señor. El que tenía posesión es el Señor. Tenía la posesión. Ahora resolvamos los problemas. No sé si se comprende que ambos problemas se resuelven por el bien jurídico. Razonamos por el bien jurídico. Eso es lo que quiero que se entienda esta noche. Que se use al bien jurídico en los alegatos, en los argumentos, en las denuncias, en las defensas, en las sentencias. En este caso, la doctrina dio una explicación y dijo, aquí hay dos sujetos pasivos. El único sujeto pasivo del delito, la verdadera víctima, es el dueño, el titular del dinero. Porque él sufre el despojo patrimonial. E inventó la doctrina de la categoría del sujeto pasivo de la acción, lo que decía el señor del hecho. Y dice que la señorita es el sujeto pasivo de la acción. De la acción del grupo. Yo no estoy muy de acuerdo con esta doctrina, pero va, eso es así y así se aplica en el Perú y no lo vamos a cuestionar. Es un pastillazo. En este caso, lo mismo. Lo que ustedes han sostenido es correcto. La usurpación, el bien jurídico protegido en la usurpación es la posesión. De tal manera que la posesión, aquí como parte de la vida, la sufre el inquilino. Pero él es el sujeto pasivo de la acción. ¿Por qué? Porque el verdadero sujeto pasivo de la usurpación siempre va a ser el dueño. Porque el dueño posee a través del inquilino, espiritualmente. El inquilino podría decir, ya no me interesa, voy a ir a otro lado, porque al otro local y me voy, ya no quiero saber nada. Y el dueño diría, yo sí quiero saber, porque el usurpador sigue en mi terreno. No sé si me dejo entender. Entonces yo sí quiero seguir el proceso. No le podemos decir al dueño, tú no eres parte de la vida, eres parte del inquilino. Ambos. Pero el sujeto pasivo del delito es el dueño. Porque el dueño sí estaba poseyendo espiritualmente, no en físico, pero a través de su inquilino posee. Y el inquilino es el sujeto pasivo de la acción. En ambos casos, en ambos ejemplos, resolvemos los problemas a partir de los bienes jurídicos. Y tenemos siempre que partir de los bienes jurídicos. Siempre. No sé si hasta aquí hay algún tipo de inquietud. Ahora vayamos a otro elemento del tipo penal, la acción y la omisión. La acción y la omisión. Siempre se ha dicho que los delitos se cometen de dos formas. La conducta delictiva es de dos formas, mediante acto o mediante omisión. Siempre nos gusta. Mediante una conducta positiva, mediante la acción, significa que hay un
cambio en el tiempo y en el espacio. O sea, el ser humano en la acción modifica el mundo. Las cosas ya no están como estaban después de la acción. Esa es la idea de la acción, positivamente hablando. La modificación, la alteración del mundo. Entonces, si yo levanto el brazo, modifico las cosas. Ya no es igual. Y en la omisión no se modifica nada, las cosas están tal cual. Esa es la omisión. Hay dos formas de omisión, como ustedes sabrán. La omisión propia y la omisión impropia. Las omisiones propias son aquellas que están tipificadas como omisión y no se pueden realizar mediante acción. Un ejemplo típico de una omisión tipificada como tal, su tipificación es tal y no se puede realizar mediante acción, es la omisión de alimentos. La omisión de alimentos es una omisión propia, propiamente dicha, porque como tal es de la ley, su tipificación es legal y no se puede realizar mediante acción. Tiene luego la omisión de socorro, la omisión de mujer en embarazo. Señoritas, nunca son estudiantes de derecho. Existe el delito de abandono de mujer en gestación. Muy poco he visto eso en los tribunales. Las mismas abogadas, ¿no? Los estudiantes de derecho, ¿no? Conviven, porque ese contexto se da en convivencia. Siempre se da en convivencia. No se da entre tú vives en tu casa, yo vivo en la mía, saliste embarazada y yo no me hago cargo. Ahí no existe. Pero cuando conviven y sale embarazada ella y él se va, eso es abandono de mujer en gestación. Eso ocurre todos los días. Entre los jóvenes ocurre todos los días. Y curiosamente, no hay delito de eso. Es el delito que más se comete y casi no hay pocas denuncias sobre eso. Y no se olviden de ese delito. Si tienen alguna prima, amiga, ¿no? El abandono de mujer en gestación. Y a los caballeros, cuidado. Es delito abandonar a la mujer en gestación si conviven con ella. Así que una de dos, o no la abandonen o no conviven. Bien. No me embarazo. Ya, ahí está la omisión propia. La omisión impropia es aquella que es equiparable a la acción. Equiparable a la acción. Y está en los tipos penales donde caben las dos figuras, acción u omisión. Esa es la omisión impropia, la que equipara la acción como si fuera la acción. Con matar, ejemplo típico, matar. Mato disparando y mato dejándola de hambre, como si lo hubiese matado. La omisión impropia. Sobre la omisión propia no hay mucho que decir. Siempre es dolosa, nunca es culposa. Está tipificada en la ley y lo único que hay que verificar es que se ha verificado la omisión, o sea que la realidad no ha sido alterada. Lo único que se necesita es el dolo, la capacidad para actuar. Pero en la omisión impropia, ahí sí viene el problema. Porque la omisión impropia exige una característica fundamental, la posición de garante. En la omisión impropia se necesita demostrar la posición de garante. ¿Alguno de ustedes ha conocido un caso de muerte por omisión? Alguien se ahoga y el salvavidas no le da la gana de salvar. ¿Ya? ¿Cómo sería? Darse a la fuga, dejando a su herido ahí en la acera. ¿Es omisión impropia o es omisión propia ya tipificada como tal? Es omisión propia, porque ya hay una ley, hay un tipo penal, omisión de socorro. Omisión de socorro a personas que tú mismo has dejado en indefensión. Este es el artículo, me parece, 111, creo. No es omisión impropia. La omisión impropia es aquella que se hace con acción, haciendo y también no haciendo. Y el no hacer es como si fuera
está ahogando, está pidiendo auxilio y el salvavidas no se le da la gana de ir a ayudar. No le ayuda, no le ayuda. O sea, él no cambia la historia, no modifica la realidad. No le ayuda y se ahoga. Esa es una omisión impropia. Yo no hice nada para que se ahogara. Yo no he movido nada. Este tarado solito se metió al agua. Pero es como si lo hubieras matado. Esa es la omisión impropia. Como si lo hubieras matado. Como, aquí viene un tema. En el tema de la omisión impropia pueden haber problemas. Y yo siempre he trabajado, siempre he jugado en los tribunales con eso. Puede haber problemas con el rompimiento de los nexos causales. Siempre el rompimiento de los nexos causales. ¿Cómo es eso? Salvavidas. Tú lo mataste porque no lo ayudaste cuando estaba pidiendo auxilio. Y yo podría decir, él se ahogó porque no sabe nadar. Él no murió por mi omisión, él murió por su propia inexperiencia. Siempre en la omisión, siempre esa duda. Igual en el otro caso que tengo de muerte por omisión, porque un pediatra no hizo, ¿cómo se llama este procedimiento del embarazo? No hizo la cesárea. No quiso hacer la cesárea. Y el feto murió. Lo mató por un no hacer, por una omisión impropia. Si hubieras hecho la cesárea, hubiese vivido, en la lógica. Si tú hubieses salvado a ese tipo que si tú hubieses entrado a salvarlo, hubiese vivido. Y siempre cabe la posibilidad de que no, igual hubiese muerto. Siempre cabe esa posibilidad, ¿no? ¿Quién dice que si yo hubiese entrado al mar, salía vivo? De repente nos dos ahogamos. ¿Quién dice que si yo cortaba a la tía, hacía la cesárea, salía vivo el feto? ¿Quién dice? De repente igual me muero. Siempre hay un grado de indeterminación en la omisión impropia. Porque estás jugando con el futuro. ¿Qué hubiera pasado si hubieras actuado? Es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho? Ahí el legislador, el juez, todos jugamos con el futuro. Ahí volamos. ¿Se hubiera salvado? No se hubiese salvado. Que sí se hubiese salvado. Que no se hubiese salvado. Igualito podría ser, etc. Por lo tanto, la diferencia entre la acción y la omisión impropia está en el nexo causal. En la acción, el nexo causal es perfecto. Usted disparó y como consecuencia de su disparo, él murió. Es perfecto. La causa es absolutamente perfecta. Con la acción. Con la omisión no es perfecta. Porque usted en la causación la imagina. Tú lo mataste porque si hubieras entrado a salvarlo, se salvaba. Si hubieras hecho la cesárea, se salvaba. En la omisión impropia fantaseamos con el futuro. Y por eso el nexo causal es impreciso. Y como es impreciso el nexo causal, a que no saben por dónde entro a atacar en mi defensa. Por el nexo causal. Entonces yo tengo que demostrar al tribunal que aunque se hubiese metido al agua, igual hubiese muerto. Que aunque hubiese hecho la cesárea, de todos modos hubiese muerto. Juego con el nexo causal porque eso es lo impreciso. Y si no puedo convencer al tribunal de que de verdad no se hubiese salvado, al menos lo pongo en duda. Y es que la mayoría de los jueces y los abogados no comprenden que el nexo causal en la omisión impropia siempre es probabilístico. Si el fiscal le dijera al tribunal, el doctor León está equivocado, porque el doctor León está buscando un nexo causal perfecto. Y en la omisión impropia nunca es perfecto. Puedes demostrar que igual se hubiera salvado, se hubiera muerto. Pero si existe la amplia posibilidad de que se hubiese salvado, la alta probabilidad de que se hubiese salvado, debe ser condenado. O sea que usted no está obligado a demostrar que de todos modos
fiscal está obligado a demostrar que si hubiese actuado el omitente, existía la alta posibilidad, siempre en ese grado, la alta posibilidad de que se hubiese salvado. Y si el fiscal demuestra la alta posibilidad de éxito frente a la acción, debe ser condenado. De tal manera que la respuesta es, la frase es, en la omisión impropia, la posición de garante te obliga a actuar en defensa del bien jurídico, con la alta posibilidad de que lo hagas, de que lo salves. Esa es la trampa de la omisión impropia. Es una trampa en la que no deberíamos caer si se manejara correctamente la teoría del delito. No sé si aquí en el tema de la omisión impropia hay alguna duda. Abran el libro que abran. Si tienen algún caso de omisión impropia, ¿no?, de muerte por omisión, etcétera, etcétera, abran cualquier libro. Vía Vicencio Terrero, Sackenberg, todos dicen lo mismo. Peña Cabrera, todos dicen lo mismo. Toda la doctrina es unánime. El nexo causal en la omisión impropia es probabilístico. Nunca es perfecto como en la acción. Así que los abogados defensores, como yo, que quieren engañar al tribunal exigiéndole al fiscal una causa perfecta, están haciendo trampa. Están jugando con el sistema. A ver. ¿Por qué? Interesante. La pregunta es si hubo o no una omisión impropia. Puede ser un caso de omisión. Puede ser un caso de omisión propia. Vean, la omisión propia es aquella que está tipificada ya en la ley. Ya no nos hacemos problemas. Ya no estamos discutiendo el grado de probabilidad. Simplemente hay una ley que dice que es omisión, es de tipo omitido, se cumple con la ley y listo, es omisión, es la propia. Omisión de socorro, omisión de alimentos, etcétera, etcétera. Y por lo general siempre es doloso. La omisión impropia es distinta. La omisión impropia corresponde a aquellos delitos que su palabra, su verbo, es abierto. Da para acción y también da para omisión. Solo en aquellos delitos cuyos verbos son abiertos para acción o para omisión, cabe la omisión impropia. Matar es un verbo abierto. Puede matar haciendo, puede matar no haciendo. Lesionar es una omisión, es un verbo abierto. Puede lesionar haciendo, como puede lesionar no haciendo. ¿Cómo puedo lesionar no haciendo? Fácil. Yo estoy parado acá y está por desprenderse este ladrillo. ¿Usted lo ve? Está por caer. Podría pasarme la voz, decirme, oiga doctor, va a caer, y no le da la gana de decirme, y me cae. Si se demuestra que usted estaba en la posición de garante, o sea, estaba en las condiciones de evitar el resultado, me ha lesionado por omisión, por no avisar. Pero hay tipos penales que no dan para acción y omisión. No dan. Solamente es con acción. El ejemplo típico de un delito que es meramente activo y no omitivo, violación sexual. Habría que pensar cómo podría ser una violación por omisión. Doctor, me están denunciando. ¿Por qué? De violación. ¿Qué has hecho? Es que me dejé. No lo impedí. ¿No? O sea, ahí, por ejemplo, ahí ese verbo rector solo da para acción. No puede dar para omisión. La violación. Yo recuerdo un libro de un autor muy conocido que incluso ha ido a diversos congresos. Sostuvo, es un librito chiquitito, se llama La violación sexual, profesor trujillano, y lo leí, y él hablaba de que había la posibilidad de una violación culposa. Sí, había hecho una. Y pongo el ejemplo de violación
esposa. Él planteaba el caso de que estaba discutiendo con la mujer, discutía tan acaloradamente que le agarraba las manos y le empujó a la cama y peleaban y discutían y la penetra sin darse cuenta. Así. Vamos a ver. Eso es cuando ya es demasiado, pero ya creo que ya mucho ya. Pero él plantea acá, parece absurdo. Él plantea así, la verdad no sé si su imaginación se dará o no a la una realidad, no lo sé. Pero bueno, él plantea ese caso, de que en un forcejeo, ojo, no hay dolo libidinoso. No hay dolo libidinoso. O sea, no es que forcejeo para violar, simplemente forcejea, discute y ahí, ups, no me dijo. Alguien cabe, bueno, pero ahí está y los adultos lo compran como 30 soles, se gastan en el. Yo lo leí, qué raro. Pero sí sé, una nota, ¿no? Sí sé de un caso en Brasil, donde un fotógrafo, así la noticia, una curiosidad, fotógrafo en la playa, una playa nudista, quiso tomar fotos y se resbaló y se fue encima de una chica que estaba de palo, de cúbito ventral. ¿No? Y se le fue encima y la penetró. Y él argumentó en su defensa de que, bueno, me resbalé, caí y enganchó. Algo así, ¿no? En poco. Ahora, el otro tema es increíble, ¿no? Eso, ¿no? Es eso. Pero sí, eso sí salió en la noticia. Por ahí una noticia, como una. Doctor, pero usted dice, ¿cómo se llama? Que la penetró, pero se supone que cuando uno va a concurrir a playa nudista, se supone que ver a otra persona desnuda no te causa una erección. No, yo lo que le he dicho es que hay esa noticia. Claro, Y hay esa noticia. Por eso le dije. Una persona cuando va a una playa nudista es porque ve a la persona normal y, o sea, al verlo desnudo no le causa erección. Por eso le digo. Esa noticia yo la leí y la comento y le pregunto, yo digo, otra cosa es que sea creíble. Claro, y es que otra cosa vaya es que vaya de mentiroso y diga que. Así es, porque él argumentó esa defensa. O sea, eso sale como defensa de él. Que yo me resbalé, caí y que embocó. Y por eso yo digo, bueno, ese es un tema ya de credibilidad, no sé si se cree o no se cree ese punto, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, así son curiosidades de los tribunales. Me preguntaba por el tema del caso del señor Jorge Herrera. Vean, si la cosa fuera así, podría haber omisión propia. Cuando alguien quiere robar, en este caso le quieren asaltar a la víctima, y al momento que lo van a asaltar no le hacen nada todavía, recién lo van a hacer. La víctima sufre de un infarto o póngase otro caso, sufre de una epilepsia, que podría ser también. El asunto es que por la tensión, sin que le hagan nada, empieza o a sentir el paro cardíaco o también puede ser que sufra una epilepsia y cae al suelo. El tema está en que usted ve eso y no lo ayuda. No lo ayuda. Entonces ahí se está cometiendo una omisión típica de socorro. Una omisión. Yo no lo maté. Quise robarlo, no lo maté. Podría argumentar eso. Y efectivamente, ¿no? Si usted no lo tocó, nada, estaba a 3 metros y solito le empezó, puede ser. Pero el hecho es que al caer y estar en ese estado y no lo socorra, ahí comete un tipo penal propio. Omisión propia. Una omisión impropia, en este caso, ¿cómo sería? En un tema de robo. Me resulta difícil ver un tema de omisión impropia, de matar por omisión en un tema de robo. O sea, no hacer. Porque en las omisiones impropias, por lo general, salvo excepciones, pero por lo general, la víctima misma está en peligro, por sí misma, por lo general. Un pata que se mete a la playa sin saber nadar
posición de garante nace a raíz de la autopuesta en riesgo de la propia víctima, por lo general. Salvo honrosas excepciones, ¿no? Usted empuja a alguien, cae y empieza a desangrarse y no ayuda. O como decía la señora, usted accidenta con el carro y abandona a su víctima accidentada, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Pero por lo general, en las soluciones impropias, siempre es por autorriesgo de la víctima que nace la posición de garante, por lo general. El tema de violencia es un tema que tiene que ver con la causa de la muerte. Es un tema complejo para ver si de verdad provocaron o no su muerte. Y el otro tema complejo que nos trae a la sesión, le comento en el caso, el otro tema que nos trae es el exceso de los aportes en la coautoría, que es un debate teórico muy poco trabajado. Ese es el tema. Creo que hay otro profesor al que le corresponde tocar el tema de la autoría y la participación. Pero el caso de Joel Villanueva es un caso bellísimo para analizar el debate del exceso del coautor. Y no es otra cosa más que eso. Nosotros 5 planeamos robar al Señor. Pero cuando vamos a robar al Señor, resulta que el Señor está con otro amigo. Más o menos así. Y nuestro plan es, vamos, ustedes dos los cogotean de atrás, no lo maten, no vamos a matar, no queremos matar, solamente los cogotean, lo vamos y lo vamos, ese es el plan. Perfecto. Vamos todos, pero uno de ellos se le pasa la mano y lo termina matando. Cuando nos vamos al tribunal, esto va a pasar, mire, todavía no estamos en juicio, pero yo le canto esta noche lo que va a pasar en el tribunal. Cuando vayamos a juicio, la defensa va a decir, nadie quiso matarlo, el plan no fue matarlo, el plan fue robar, pero uno de ellos lo cogoteó. Sí, lo cogoteamos, pero no le metimos presión para que muriera, sino que cuando lo agarramos y lo abrazamos, él solo se desvanece. Y entonces al desvanecerse, lo dejamos ahí. ¿Vale? Entonces, uno de ellos se excede. Uno de ellos se excede. En este caso incluso se excede sin saber de la muerte. Porque el exceso puede ser distinto. Vamos los 5 a matar, le encontramos a él, le encontramos al amigo, y aquí el Señor descubre, en ese momento, en el pleno robo, descubre que él es el amante de su novia. Tú estabas acá. Y a él sí, dolosamente lo mata. Porque de robo, en ese momento le ve la cara, tú eres el que me pone los cuernos. Y lo mata, dolosamente. Nos vamos a juicio y todos decimos, nadie quería matar. Sí, pero él mató porque él quería. Es un tema de él. A él se le ocurrió matar. Nadie dijo que matara a Martín. Y ahí se genera el problema del exceso en la coautoría. El exceso, uno de ellos, en los coautores. Ese es un debate bien interesante que se va a generar en el tribunal. Se viene ese tema. Estamos armando nosotros la defensa de la parte de la vida del caso y para sostener la comunicabilidad del exceso a los demás. O sea que si uno de los coautores excede, ese exceso le es comunicable al resto, le es imputable. Esa es la teoría que nosotros pretendemos manejar. Honestamente confieso que a estas alturas estoy en proceso de elaboración de mi defensa. No tengo el esquema totalmente terminado y algunas evidencias más que faltan, pero más o menos va por ahí. Entonces no es el caso de Villanueva, no es un debate sobre el tema de la omisión en la muerte, sino que en el caso de Villanueva nos enfrenta al problema del exceso de la coautoría en uno de los coautores, si es o no le es comunicable. Bien, vamos al dolo y la culpa. El tipo penal también nos presenta el dolo y la culpa. De pastillazo sabemos que existen 3 tipos de dolos. Cosas claras. A mí me gustan las cosas claras, puntuales.
¿Cuáles son esos tipos de dolos? Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Y de culpa, así también de pastillazos, tenemos que hay dos culpas. Culpas conscientes, también dichas culpas con representación, y culpas inconscientes, también dichas culpas sin representación. Así está eso. El dolo directo me parece que es archiconocido. ¿Cuál es el dolo directo? ¿Qué es el dolo directo? Cuando hay conciencia y voluntad de cometer el acto. Así es. Pastillazos, señores. A mí me gusta trabajar así, con definiciones claras. ¿Qué es el dolo directo? Conciencia y voluntad. ¿De qué? De realizar el acto. El dolo de consecuencia necesaria, ¿qué es? Conciencia y voluntad de realizar el acto para lograr otro acto. Es un dolo intermedio. El ejemplo típico del dolo con consecuencias necesarias es el tema del bombazo en un carro donde hay una sola víctima que quiere matar y el resto termina muriendo de colateral, ¿no? De coetáneo. Es dolo de consecuencias necesarias. Forzosamente tiene que morir el resto para lograr mi objetivo. Es un dolo de medio para fin. Tengo la conciencia y voluntad de cometer un delito para lograr otro delito. Obligado, forzoso. El problema es el doble eventual. Ese es el problema. Culpa consciente. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa sin intención? Definiciones de pastillas, señores. Esta noche nos vamos a nuestras casas con definiciones puntuales. Pastillas. No quiero que me expliquen qué es la toxicidad, la definición de la cómo y me soluciona el problema. No tiene intención, pero igual se realiza Es el incumplimiento de un deber de cuidado. Así, pastillazo. La culpa es el incumplimiento del deber de cuidado. Por lo tanto, hay un deber de cuidado y lo he incumplido. ¿Hay conciencia? Sí. ¿Y hay voluntad? También. ¿Cómo? Lo mismo que el